Bueno, buenas tardes, bienvenidos. La charla de hoy presenta, ya lo diré, que nos la va a ofrecer Juan Antonio Gil, que es el secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y nos va a ofrecer una charla muy interesante sobre el urogallo, esa ave que todos conocemos por fotografía, claro, porque es dificilísima de ver y que lamentablemente está en gravísimo peligro de extinción. Y bueno, pues como él es experto en el tema, no voy a decir nada más y os dejo con él para que nos dé la charla. Venga. Muchas gracias. A ti, un pequeño recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ANSAT, donde yo me inicié como naturalista. Aquí mi socio, pues yo creo que debería tener 12 años, debería tener cuando me hice socio con alguno de los miembros de la fundación. Óscar Díez, que es un compañero, Gerardo Bágueda, cuando estaba la sede en la calle Colón. Bueno, pues vamos a hablaros os voy a hablar del urogallo pirinaico en Aragón. Y a ver si paso bien esto. Sí, apunta ahí. Ahí, vale. Al otro. Este. Más. Bueno, en primer lugar voy a hablar un poquito de mi organización, que me imagino que los presentes casi todos la conoceréis, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que nacimos en el año 95. Somos una entidad privada declarada de utilidad pública y que sobre todo nos dedicamos a intentar conservar y restaurar biodiversidad. También hacemos otras labores en cuestiones de desarrollo rural, de investigación científica y también de temas de educación ambiental. Cuando nos iniciamos, particularmente nos centramos en intentar sobre todo recuperar la especie, porque en los años 90 el quebrantahuesos estaba en una situación bastante delicada, y ya posteriormente pues la organización se ha ido diversificando y ha ido haciendo otra serie de cuestiones, y actualmente la sede principal está en Pirineos, en Aínsa. Aquí tenemos una sede administrativa y luego también tenemos otra sede muy importante que es en Asturias, que es otro de los lugares de trabajo. Actualmente tenemos alguna otra sede porque como estamos inmersos en varios proyectos de recuperación de la especie, pues bueno, estamos ahora intentando, bueno, ya se ha empezado el proyecto de reintroducción de la especie en Gredos, y en Picos de Europa ya empezamos en el año 2010. Y bueno, no me voy a poner a hablar de quebrantahuesos porque sería otra charla, y aquí he venido a hablar del urogallo. Bueno, vamos a hacer primero voy a hablar un poquito de la ecología, la biología de la especie. Luego hablaremos un poquito a nivel de sus poblaciones, cómo está, a nivel de distribución, también un poco qué planes qué plan de conservación hay en vigor aquí en Aragón, y qué amenazas tiene actualmente la especie, bueno, tanto a nivel global como en el ámbito pirinaico. Como pone en el título de la diapositiva, el urogallo es el rey de los bosques euroasiáticos, pertenece a la familia de las tetraónidas, es un ave eminentemente forestal, recibe su nombre del sonido que emite durante el celo. Y bueno, ahí tenéis una imagen de un macho y una hembra. Aquí los pesos que pongo en la imagen corresponden a los ejemplares pirinaicos. Como veis, tiene un dimorfismo sexual bastante acusado entre el macho y la hembra, se distinguen muy bien. Y ya veis que tienen un peso, bueno, considerable, casi hasta los 3 kilos en el caso de los machos, y las hembras son un poquito más pequeñitas y pesan 1 kilo y medio. Y presenta algunas adaptaciones adaptaciones fisiológicas y morfológicas, como por ejemplo que tienen los tarsos o las fosas nasales
cubiertas, bueno, en el caso de los tarsos, cubiertos de plumas. Es una especie muy adaptada a ambientes fríos. La distribución es euroasiática, bueno, está presente en toda Eurasia, está asociada a bosques de taiga y también a zonas montañosas. En este caso, las zonas montañosas, pues por ejemplo, ya sea Pirineos o por ejemplo, los Alpes. En estas zonas montañosas, bueno, se han quedado o están relativamente separadas, como puede ser Pirineos con Alpes o alguna otra zona montañosa, y eso ha provocado que hayan ido apareciendo diferentes subespecies que os las remarco aquí, las diferentes subespecies que hay a nivel de toda Eurasia. Concretamente, la subespecie que tenemos aquí en Pirineos es la Titanicus. En la península ibérica tenemos dos subespecies, la pirenaica y la cantábrica. A ver si ahora lo paso bien. No. Con respecto a las poblaciones a nivel europeo, en principio la población mundial sería o estaría estimada entre los 3 y los 5 millones de individuos, de los cuales, como pongo la imagen, 1,5 millones, 3,5 millones pertenecerían a Europa. Pero todas las poblaciones europeas en los últimos 16 años se han reducido casi un 20%. Esto es lo que le está sucediendo actualmente, no solo, como luego veréis, a la población pirenaica, sino al conjunto de poblaciones en Europa. Es una especie boreal y esto tiene una explicación. La última gran glaciación que se produjo en Europa acabó hace unos 10.000 años, 11.000 años. Comenzó hace 110.000 años, que es la glaciación de Urm. Y bueno, las glaciaciones, como veis, una gran parte del continente europeo estaba cubierta por masas glaciares. El resto por tundra, y en algunas zonas, como por ejemplo Pirineos o la zona de los Alpes, había grandes glaciares que ocupaban prácticamente toda la superficie. Bueno, pues todos estos ciclos de temperatura, vinculados a ciclos glaciares, provocaron el desplazamiento de muchas especies que no podían estar prácticamente en las zonas glaciares. Por ejemplo, en el caso del urogallo. Esto permitió que especies de corte absolutamente boreal acabaran llegando a la península ibérica. De hecho, tenemos registros fósiles desde hace 20.000 años en la península ibérica de urogallos. Como he dicho, esto ha permitido que especies del norte de Europa las tengamos presentes en algunas islas que por condiciones climáticas y de hábitat permiten que estén. Como he comentado, dentro de los urogallos ibéricos tenemos dos subespecies que pertenecen al linaje meridional, que sería la Titanicus, que es la que tenemos presente en la cordillera pirenaica, y que está muy asociada sobre todo a bosques de coníferas. Y la Cantabricus, que es la de la cordillera cantábrica, que esta particularmente está asociada también a bosques caducifolios. Puede estar en ambas masas forestales, pero es la única dentro de las poblaciones europeas que se puede encontrar en este tipo de hábitat, en hayedos. En algunas ocasiones, ejemplares pirenaicos también pueden visitar hayedos, pero particularmente están en bosques de coníferas. Bueno, es un habitante de bosques, como digo, montanos y subalpinos. Los bosques montanos que empiezan a partir, en el caso del Pirineo, de los 1.500, 1.600 metros de altitud, hasta los subalpinos, que pueden llegar hasta los 2.200. Esta especie, en un principio, habitaba los fondos de valle, que son los más productivos, pero estos fondos de valle se han ido deforestando a lo largo de los siglos. En el caso del
del Pirineo, y esto ha hecho que se tuviera que refugiar en bosques de mayor altitud, que son sobre todo actualmente los bosques subalpinos. En bosques montanos prácticamente ha desaparecido porque no tiene condiciones ni tiene hábitat favorable. Bueno, aquí tenéis una imagen, por ejemplo, os pongo en 1909, esto es una imagen del Parque Nacional de Ordesa, si os fijáis, totalmente deforestado, y cómo esto es una imagen ya del 2019, cómo se ha ido forestando, que es el proceso que se ha ido produciendo en el Pirineo durante el último siglo. Lo que os quiero decir es que durante muchos siglos, y particularmente en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se produjo una deforestación bastante acusada de todo el Pirineo, quedando en muchos casos pequeños reductos. De hecho, el Parque Nacional de Ordesa, una de las causas por las que se protege es porque estaban cortando los últimos bosques que quedaban en el actual Parque Nacional de Ordesa. ¿Cuáles son los hábitats principales dentro del Pirineo aragonés de la especie? Pues bueno, suelen ser bosques maduros de coníferas, como digo, particularmente de Pinus uncinata, de pinares de pino negro, donde hay dos especies que son clave para el urogallo. Uno es el rhododendro, que les da cobertura como refugio, y el otro es el arándano. Esto particularmente en suelos silíceos, o sea, suelos ácidos. El arándano porque además les proporciona sobre todo alimento. En el caso de suelos básicos o de caliza, aparecen otras especies que también son importantes para el urogallo, como es el enebro y la gayuba. En el caso de la gayuba, que puede ser alimento, y en el caso del enebro también le sirve de cobertura para poder buscar refugio. Aquí veis la distribución de los pinares de pino negro en el entorno de la cordillera pirenaica, y bueno, también con algunas manchas dentro de la península ibérica, pero particularmente los pinares de pino negro los tenemos concentrados en la cordillera pirenaica, y las extensiones dentro de España, la superficie en Cataluña y la superficie en Aragón. Esto de las superficies lo pongo porque es el principal hábitat. A partir de la cantidad de extensión de hábitat que tenemos, podemos tener más o menos población. Bueno, esto es un trabajo que hicimos han pasado bastante tiempo, ya hace más de 20 años, que marcamos un macho de urogallo para poder conocer cuál era el área vital principal de la especie o cuánto empleaba a lo largo del año. Se hizo con un emisor de radio, ahora hay emisores GPS que son bastante más precisos y mejores, y lo que pudimos calcular es que un macho de urogallo utilizaba del orden de entre 200 y 250 hectáreas a lo largo de todo el ciclo vital. También vimos que durante el invierno permanecía el 70% del tiempo posado en los árboles, ¿vale? Y bueno, el resto del año, pues bueno, sobre todo en verano sí que permanece más, podríamos decir que utiliza más el sustrato del suelo. Aquí veis el área de campeo que utilizó el ejemplar. Bueno, gracias a ese trabajo pudimos un poco ver cuáles eran las necesidades biológicas de la especie a lo largo de su ciclo. Esto está publicado y además está disponible. Durante el invierno, como digo, particularmente los ejemplares están en pies de árboles maduros viejos que tengan buenas perchas, o sea, buenas ramas donde poder estar posados, y además estos árboles se suelen encontrar en las partes altas del bosque, donde hay menor inversión térmica. En los fondos de valle hay más inversión térmica, y de hecho al haber más inversión térmica también esto puede provocar que haya un mayor gasto energético por parte de la especie.
Ellos buscan en invierno las partes altas y soleadas y permanecen ahí pues prácticamente todo el invierno. Además, como todo el sustrato está lleno de nieve, pues prácticamente no se pueden alimentar, tienen que tirar de lo que han acumulado a lo largo de la primavera, verano y otoño, y particularmente es una época, la de la invernada, en la que tienen que tener el menos gasto energético posible, porque si no pueden sufrir a la hora de llegar en buenas condiciones a la primavera a poderse reproducir. En primavera, bueno, en la época de Felo, utilizan áreas más abiertas, básicamente para poderse ver, para poderse comunicar, durante la época del canto. Y suelen ser zonas que a lo largo de los ciclos del funcionamiento de los ecosistemas forestales en estas zonas, pues son zonas que se han ido abriendo por diferentes circunstancias naturales, como puedan ser, pues, por ejemplo, aludes o pequeños incendios forestales que ha provocado a lo mejor que tengan estas zonas un poquito más abiertas. También corresponden estas zonas a zonas con bosques relativamente maduros o de cierta edad. Ahí va, siempre me confundo y paso para atrás. Bueno, durante la época del verano, que es la época de nidificación para las hembras, pues suelen utilizar zonas con estratos arbustivos más desarrollados, particularmente para no ser localizados por diferentes predadores. Y durante la época del otoño, que es una época en la que se alimentan bastante, sobre todo de frutos como el arándano, es la época de muda, y se suelen situar en zonas, más o menos claras, como pone ahí, de linderos y zonas superforestales, ya muy cerca de donde justamente acaba el bosque. En cuanto a la alimentación de la especie, bueno, aquí veis que su alimento es muy variado, de brotes y hojas, de hasta casi 160 especies. Como he dicho, durante la época invernal prácticamente se alimenta solo de acículas, de coníferas, es lo único que además tienen poco aporte energético y tiene que ir tirando de las reservas que ha ido acumulando. Y en verano o otoño sí que aprovecha muchos frutos, como puede ser arándano, frambuesas, fresas. Y ya os digo que sí que es importante eso, sobre todo para poder afrontar bien el invierno. Tiene un intestino muy adaptado a poder hacer, en este caso, unas bacterias fermentadoras de celulosa, porque hay una parte importante también de la dieta que puede ir comiendo determinados arbustos. Para los pollos sí que es muy importante el consumo de artrópodos, concretamente pueden ser saltamontes, particularmente porque tienen muchas proteínas y eso provoca que el desarrollo de los pollos se acelere. O sea, necesitan los pollos comer proteínas en sus primeros estadios de desarrollo. Esta es una de las partes, así podríamos decir, más llamativas de la especie, que es la época del Felo, por la que mucha gente pues, conoce o ha oído hablar del urogallo, que, como pongo aquí en la imagen, es una especie sedentaria que, como habéis visto, en función de la época del año aprovecha unas partes del bosque o de otras, pero durante la época de Felo utiliza los llamados cantaderos, donde se reúnen varios machos para hacer la exhibición nupcial de apareamiento. Y una vez que se han apareado, las hembras pueden criar o relativamente cerca de los cantaderos o alejadas. El celo de la especie
comienza en abril, se extiende hasta junio, pero particularmente la época de mayo es la época más, podríamos decir, más álgida. Se pueden reunir en estos cantaderos pues hasta 10 ejemplares, cuestión que ahora es bastante difícil de observar 10 ejemplares, por lo menos en el Pirineo aragonés, donde realizan el canto al amanecer, justo al alba. Esto lo hacen precisamente para no ser, porque es un momento muy delicado para la especie, sobre todo frente a posibles predadores. Ya pueda ser, pues, por ejemplo, un águila real o una marta. Están muy expuestos y entonces, pues, bueno, se produce al alba y durante un periodo cortito de luz siguen cantando, pero luego ya dejan de cantar. Y esto sí que lo quiero resaltar. La estrofa, que además la estrofa del urogallo, bueno, pues tiene como unas partes, es audible a muy corta distancia. Esto de que el urogallo se oye a largas distancias, eso es un mito, ¿eh? O sea, en determinadas zonas de bosque, dependiendo cómo sea la orografía, si está cantando en el árbol o está cantando en el suelo, bueno, hay veces que a 30 metros no lo oyes. A 100 metros, por supuesto que no. O sea, para oírlo tienes que estar muy cerquita. Y hay veces que, bueno, en alguna ocasión he oído un urogallo que cantaba, y cuando me dicen que cantaba y que lo oían desde no sé dónde, digo, eso no es un urogallo, ese sería cualquier otra cosa, pero seguramente no era un urogallo. También durante la época de celo hay algunos ejemplares que se les llama urogallos locos, que tienen altas concentraciones de testosterona y que provocan que tengan un comportamiento relativamente anómalo, de tal manera que no distinguen o no llegan a distinguir si puede ser un predador o puede ser una persona. Cualquier, en este caso, objeto o sujeto que se acerque al urogallo, ellos entienden que puede ser otro urogallo y por lo tanto van a intentar pues bueno, o expulsarlo, y de hecho habéis visto alguna vez algún vídeo con esquiadores que se acercan al urogallo, prácticamente el urogallo se acerca a ellos e intenta expulsarlos del lugar. Esto se produce con algunos ejemplares, todas las primaveras o muchas primaveras aparece alguno de estos ejemplares, que puede pasar tanto en machos como en hembras, pero particularmente en machos. También se había teorizado que si esto pasaba porque ya las poblaciones eran muy pequeñas o muy bajas y entonces, pues bueno, tenían estos comportamientos anómalos. En poblaciones con bastantes ejemplares también pasa. Como he dicho, los machos poseen varias estrofas, empiezan con una especie de no sé cómo definirlo, bueno, ahí ves un tac 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 y luego al final hacen un taponazo al final, por cierto, los machos pueden iniciar el canto por la tarde. Por la tarde inician un poquito de canto y luego ya al amanecer. Y las hembras cuando entran también tienen un canto muy, muy característico, que es una especie de cloqueo. Cuando entran al cantadero, entran cantando. Incluso las hembras también pueden entrar al atardecer a los cantaderos. Y los machos también. Normalmente, como habéis visto en la imagen, pueden estar alrededor del cantadero los ejemplares, y por la tarde, incluso al amanecer, entran algunos, y luego por técnicas de radioseguimiento también se ha visto que hay machos que pueden visitar diferentes cantaderos, pero normalmente lo que lo hacen son las hembras. Los machos suelen ser muy fijos de un cantadero. Esta es la altitud a la que tenemos los cantaderos en Aragón. Los más bajitos, como veis, casi, bueno,
actualmente están a 1800 metros, y hasta los 2100, incluso un poquito más, podemos encontrar algún cantadero. Como veis, son zonas bastante abiertas, que suelen tener en muchos casos pendiente. También pueden ser sitios relativamente un poquito más llanos, pero normalmente suelen ser con cierta pendiente. En cuanto a la orientación, suelen estar ubicados en zonas norte. Ya veis aquí las pendientes, y también, bueno, en algunos casos este-oeste. Normalmente en vertiente sur no suelen estar. En cuanto a lo que sería la reproducción, bueno, la especie es poligínica, o sea, un macho se puede reproducir con varias hembras, que se pueden empezar a reproducir a partir de los 2 años. Tienen un periodo de incubación de hasta los 30 días, que pueden poner 5 o 6 huevos. El cuidado de los pollos es de las hembras, recae prácticamente sobre las hembras, y sí que pueden llegar a vivir hasta 15 años. Una parte de los pollos ya de manera natural no alcanzan el primer año de vida, como tengo ahí ese tanto por ciento. Lo que pasa es que este tanto por ciento ahora está más que elevado, que es uno de los principales problemas que tiene la especie, la baja productividad. Las áreas de cría, como he dicho antes, se pueden situar muy cerca de los cantaderos o más lejos, a kilómetros, pero tienen que ser zonas con abundancia de invertebrados, como he comentado antes, de artrópodos. Y bueno, lo dicho antes, en invierno tienen una vida totalmente arborícola, comen acículas y no tienen que tener ningún tipo de molestias, como he comentado. Actualmente en la Serratio hay más machos que hembras. Esto es lo último que se ha visto, pero bueno, eso está a revisión, Ahí va. Aquí tenéis un ejemplar que se marcó con GPS. Entonces aquí tenéis, esto sería el LEC, que sería la zona del cantadero, que la zona del cantadero está aquí, ¿la veis? Y esta es la zona donde puso el nido. Como veis, está bastante cerquita, no llega ni al kilómetro, Y esto es el área que utilizó, en este caso, esta hembra, o sea que tenía la zona bastante cerca de donde estaba el cantadero. Bueno, vamos un poco ya, hemos pasado el tema de la biología, la ecología de la especie, hablar un poco de la distribución ibérica y pirenaica. Bueno, como he dicho, tenemos 2 subespecies, la pirenaica y luego la cantábrica, que la cantábrica está en peor situación que la pirenaica. Y la población, bueno, dentro del conjunto de los Pirineos tenemos ejemplares tanto en España como en Francia. Esa es lo que ocupan, los kilómetros que ocupan en su distribución vertiente norte y vertiente sur, los 13.350 kilómetros cuadrados. Y en la vertiente sur están desde Gerona hasta prácticamente el Valle de Cinca, con una pequeña población en Navarra. Hasta hace unos años teníamos una pequeña población en los valles de Ansó y Echo, pero que prácticamente ha desaparecido. Y esta es el área que ocupan en el entorno de los Pirineos, esos, los kilómetros cuadrados que ocupa la actual área de distribución. Aquí os pongo que en su día, en los siglos XVIII y XIX, estaba presente en provincias como Zamora, Orense o La Rioja, pero prácticamente de allí ya se extinguió y desapareció. Ya ciñéndonos a lo que es la distribución de Aragón, este es un mapa sacado del Plan de Recuperación de Conservación del Urogallo de Aragón. Lo tenemos entre, como he dicho, había una pequeña población que prácticamente ha desaparecido en los valles de Ansó y Echo, incluso también en Canfrán, que a día de hoy parece también que ya no quedan ejemplares, y prácticamente la distribución empezaría desde la comarca de Sobrarbe,
las cabeceras de los valles del Cinca y el Cinqueta, y luego principalmente también en la comarca de la Ribagorza, en el Ésera y en el Noguera Ribagorza. Ahí os pongo los kilómetros cuadrados que ocupan las áreas críticas que se han delimitado. Esto sería el ámbito de aplicación del plan, ¿vale? Con las áreas críticas y las zonas vitales principales que están ahí enmarcadas, que serían las zonas de reproducción de la especie. Os pongo aquí que un núcleo de 500 ejemplares precisa de al menos 100 kilómetros cuadrados de extensión de hábitat para que esa población sea viable. A día de hoy tenemos suficiente extensión de bosques subalpinos pues para poder albergar una población viable dentro de lo que sería el Pirineo aragonés. En cuanto a las poblaciones dentro del Pirineo español, y luego ya me ceñiré a lo que es Aragón. Aquí os pongo una serie de datos desde finales de los 80, que había una serie de cálculos, todos hechos a través de censos de observación directa, que se calculaba que hacía unos 942 machos. En el año 2001 ya pasaron a 700, 2005 570 y en 2023 327, en el ámbito del Pirineo español. Eso es lo que había, o lo que se ha ido calculando a lo largo de estos últimos años. Si os fijáis, Cataluña, que es el que más hábitat posee y históricamente es el que más poblaciones ha tenido urogallo, pues bueno, ya veis que el descenso en estos últimos años, desde el 2015 hasta la actualidad, ha sido del 38% de las poblaciones. Y en Navarra, pues bueno, tienen nada. Tienen 5 machitos, en 2004 que hicieron un censo genético, que luego hablaremos un poco del tema de los censos genéticos, pero bueno, tienen una población como muy testimonial. Pero ya veis cuál es la situación de la especie en el ámbito del Pirineo español. Bueno, aquí os pongo, esto es de Cataluña, son los cantaderos activos entre el año 2019 y 2023. Y como veis, muchos cantaderos que se han ido quedando inactivos en solo prácticamente 4 años. Muchos de estos puntitos que veis ahí, esos cantaderos han ido desapareciendo a lo largo de estos poquitos años. Esto es una imagen de la productividad de Cataluña, luego hablaremos de la productividad de Aragón, que, como veis, es bastante baja. Se sitúa entre 0,4 y 0,6. Una gallinacia. O sea, cada gallina tiene medio pollo. Con esos niveles de productividad, la población, pues bueno, está descendiendo pues, a unos pasos prácticamente agigantados. Estos son desde el año 89 hasta el año 2000, prácticamente 24. La productividad en Cataluña, que es el principal bastión de la población del Pirineo, bueno, de la población pirinaica española. Bueno, y nosotros hicimos un trabajo desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, porque bueno, durante muchísimos años hemos estado realizando censos directos, censos al canto en los cantaderos, pues prácticamente desde el año 1999 hasta el año 2016 estuvimos haciendo, desde el año 2000 hasta el 2016 estuvimos haciendo censos. Y bueno, ya vimos cómo la población iba poco a poco descendiendo, y vimos que prácticamente habíamos perdido casi en estos 16 años un 58% de la población. Esto lo publicamos en una revista, en Ardeola, una revista científica, bueno, para constatar el hecho de lo que estaba sucediendo con la especie. Aquí tenéis la publicación. ¿Y por qué se está produciendo esto? Se está produciendo porque tenemos un bajo éxito reproductor, que habéis visto también en la imagen de Cataluña.
también durante algunos años desde la fundación, todo esto enmarcado en trabajos de seguimiento que se hacían con el Gobierno de Aragón, pues estuvieron haciendo trabajos de productividad, de ver cuántos pollos sacaban adelante las hembras. Bueno, aquí os pongo el éxito reproductor, el número total de pollos y el número total de hembras. Esto también está publicado. Lo que vimos es que la productividad era de 0,6, muy parecida a la que habéis visto en Cataluña, de lo que es la media. Y bueno, hay autores que dicen que si la productividad está por debajo de 1,8, las poblaciones entran en declive, básicamente porque no va a haber reclutamiento de ejemplares. O sea, no hay suficiente número de ejemplares que vayan reclutando todos los que se van muriendo. Bueno, en algunos casos incluso se utilizó para el censo, se hizo batidas con perro. Que bueno, que son perros especializados para ese trabajo, que venían desde Andorra y que colaboraban en los trabajos que hacíamos de seguimiento de la productividad. Posteriormente, también desde la fundación se nos ocurrió de que podíamos empezar a trabajar desde el punto de vista genético para individualizar ejemplares. Recogiendo excrementos, estos excrementos haciendo el análisis genético y a través de eso poder saber cuántos individuos teníamos en cada uno de los cantaderos y luego compararlo con lo que estábamos viendo de manera visual o lo que habíamos estado viendo de manera visual en los cantaderos a lo largo de los diferentes años. Hicimos 2 trabajos en el año 2017 y 2019 con la Fundación Biodiversidad y con el Gobierno de Aragón. Y bueno, la verdad es que los muestreos de genética pues, bueno, son bastante precisos y además no son muy invasivos. De hecho, en alguno de estos trabajos estuvo participando aquí José Luis, que lo ve por ahí. Estuvo con nosotros ahí recogiendo muestras. Básicamente lo que hay que hacer es ir al cantadero, cuando ya ha pasado la época, el momento de canto, recoger los excrementos y hacer el análisis y ver cuántos individuos salen en los cantaderos. O sea, es un método que no es... el método directo tampoco es invasivo, porque si fuera invasivo, en el momento que te detectan, dejan de cantar. O sea, lo que pasa es que bueno, precisa un esfuerzo considerable, hay que ir a dormir a los lugares o cerca de donde están cantando, y luego no es tan preciso, porque además, como hemos visto en los análisis genéticos, no contabilizas todos los ejemplares. Hay ejemplares que no son dominantes que no cantan, hay ejemplares que aunque estos ejemplares no dominantes que no cantan, incluso algunos que están bastante más alejados, pero que pueden llegar a visitar en un momento dado el cantadero. Bueno, aquí veis cómo se recogían las muestras, y ya más recientemente se ha hecho otro trabajo en el que hemos participado diferentes entidades. Se hacían los análisis en el IREC, ha participado el IPE, también la empresa pública Sarga, incluso la Fundación Artemisan, que también estaba participando en este trabajo, concretamente en un valle que es en el Valle de Bielsa. Bueno, pues se hizo un trabajo en el 2021, se muestrearon 47 cantaderos, 29 fueron positivos y se estimaron 168 individuos, ¿vale? 94 machos y 69 hembras. Se recogieron casi 1000 muestras. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que hay más ejemplares de los que teníamos contabilizados. Pero eso no quiere decir que la especie, o que con estos resultados haya mejorado la especie. Cuando hacíamos los censos, cuando estuvimos haciendo durante 16 años los censos en los cantaderos, se hacía con el mismo método y salían pues, los ejemplares 5 machos, 4 machos, 5 machos, 4 machos, los que fueron saliendo, ¿vale? Lo que pasa es que no estábamos contabilizando algunos ejemplares como han salido en las muestras genéticas.
pero no hay sesgo en los censos que se hicieron, en este caso, con el método directo. Lo que sí que hemos visto es que hay más ejemplares de los que podíamos censar. Bueno, aquí os pongo que las poblaciones con menos de 100 ejemplares tienen altos riesgos ya de extinción. Aquí estamos ya rondando, la población pirinaica aragonesa está rondando el límite. A nivel de protección, luego pasaremos un poco a hablar un poco del plan de conservación y de las amenazas. Bueno, es una especie que en España se veda en el año 79. Hasta el año 79 se estaba cazando la especie. Estrictamente protegida en el 86. Se cataloga en Aragón en el año 95 como especie sensible a la alteración del hábitat. Esta categoría ya ha desaparecido según el nuevo catálogo. En el catálogo nacional se cataloga en el año 2001 como vulnerable. En 2004, desde la Fundación, se nos encarga que elaboráramos, con la información que teníamos, un borrador del plan de conservación. También estuvimos participando ese mismo año en la elaboración de la estrategia, que precisamente acaba de ser revisada y publicada, ya os lo diré luego. Y en el año 2010 sale a información pública el plan. Nosotros desde la Fundación pues promovemos a través de una proposición no de ley en las Cortes de Aragón que se apruebe, y por fin en el año 2015 se aprueba el plan, que luego posteriormente fue modificado. Básicamente porque hubo bastante revuelo en los territorios y municipios que les afectaba el plan. Sobre todo porque se puso en el primer plan se puso una cota altitudinal que creo que eran 1500 metros, y entonces eso provocó bastantes tensiones y bastante reacción contraria a la aprobación del plan en muchos pueblos. De hecho, con José Luis estuvimos en una charla en San Juan de Plan que fue bastante, explicando el plan, que fue bastante, no sé cómo definirla. Complicada. Fue complicada, muy complicada. Había casi 70-80 personas en aquella reunión. Bueno, espera que... En el Pirineo francés sigue siendo una especie cinegética, con cupos, pero sigue siendo una especie cinegética. Bueno, ya lo pongo aquí. Muchos pueblos del Pirineo se rebelan contra el proyecto de conservación del urogallo. Han pasado los años y se ha visto, porque se dijeron muchísimas cosas. Muchísimas es desde que no vamos a poder cazar, no vamos a poder hacer senderismo, no vamos a las empresas de turismo activo van a tener que echar el cierre. Se ha visto que todo eso no era verdad. Han pasado 10 años y se han seguido haciendo todas las actividades. Sí que es verdad que la cota altitudinal que se marcó en su momento no era la más adecuada, que luego, pues bueno, se subía a 1800. Pero se dijeron tantísimas cosas que luego se ha visto que no ha habido ningún problema con todo lo que se ha dicho. Otra cosa es que el plan esté sirviendo más o menos para recuperar la especie, pero bueno, ya entraremos en detalle del por qué la especie tiene los problemas que tiene, independientemente de que tenga un plan, porque tener un plan no quiere decir que la especie vaya a mejorar como veremos. Bueno, aquí está el plan de conservación, que tenía una serie de directrices: aumentar el éxito reproductor, que no lo estamos consiguiendo, y la supervivencia de los adultos, conservar y mejorar y restaurar el hábitat, ya os comentaré que se están haciendo algunas cosas desde el gobierno de Aragón, mejorar la conectividad entre poblaciones, pero bueno, para mejorar la conectividad entre los núcleos de población necesitamos tener una población, pues bueno, con un número adecuado, cosa que por lo que estamos viendo, pues actualmente cada vez tenemos menos ejemplares.
realizar labores de investigación y seguimiento, esto se sigue haciendo, incrementar la concienciación social, regular las áreas críticas, en algunos casos se ha hecho, esto fue una propuesta nuestra desde nuestra organización, que se regulara en una zona con presencia de urogallo, que son los bosques de Paverna, en el Parque Natural Poses Madaleta, que se regulara el paso sobre todo durante la época invernal, con esquís de montaña, y luego pues bueno, intentar reforzar la coordinación y la cooperación entre los diferentes sectores, ya sean ONGs, entidades locales, comarcas y la propia administración pública. Bueno, aquí tenéis el mapa que habéis visto antes, que como veis, gran parte de las áreas críticas están situadas en zonas de pinares de pino negro, en algunos sitios con pinares de pino silvestre, y este es el ámbito de aplicación, ¿no? Aparte de los valles occidentales y lo que sería la comarca de Sobrarbe y Ribagorza que he comentado antes. También hicimos un trabajo para revisar un poco cuál era el estado de las áreas críticas con respecto a diferentes amenazas, como veis, ya sea de turismo activo, por esquí de travesía o de presencia de personas a través de vehículos o incluso del propio pastoreo. Bueno, y vimos que gran parte de las áreas críticas se encontraban en un estado de conservación, como decir, la mayoría en un estado de conservación alto, y tan solo un 8% en una situación media o reducida. Las áreas críticas corresponden a las zonas donde tiene lugar el celo, la reproducción y la invernada. Gran parte de las áreas críticas están ubicadas en zonas de especial protección para las aves, que además ahora, ya sabéis que en el año 2021 se aprobaron los planes de gestión, o sea, están incluidas, incluso hay una parte también importante de áreas críticas que se encuentran dentro de espacios naturales protegidos, como por ejemplo el Parque Natural Poses Madaleta. Y aquí, bueno, lo que os he comentado, entre el año 2021 y 2026 está previsto hacer una serie de mejoras de hábitat con una considerable cuantía a través de fondos Next Generation, 2 millones de euros, de momento en estos 4 términos municipales, pero ya veis las hectáreas de actuación. Hombre, a ver, empiezan a ser hectáreas, pero para mejorar el hábitat de una manera considerable o extensa, se deberían dedicar muchísimos millones de euros que no están disponibles. Que 750 hectáreas frente a todas las hectáreas que hay o que deberían mejorarse. Bueno, nosotros consideramos que lo que son los trabajos de hábitat es una cosa que suma, que además están hechos con una serie de criterios según los manuales que se han ido aprobando de cómo se debe hacer la gestión forestal para mejorar la conservación de la especie, y se están aplicando. Han tenido muchos problemas porque primero es muy caro, por eso se puede actuar en pocas hectáreas, y luego segundo es que tampoco tienen mucha gente, mucho personal cualificado que pueda hacer este tipo de labores. Sí que es verdad que ha causado cierta polémica. Más que las labores de, en este caso, las labores de gestión del hábitat, las medidas compensatorias que se han tenido que dar para llevar a cabo esas labores de gestión. Y en este caso, una medida compensatoria que llegaron al acuerdo con una junta de propietarios fue la apertura de esta pista forestal que veis aquí, que nosotros desde nuestra organización ya dijimos que había sido una muy mala opción al gobierno ganador. Y de hecho por eso salió la nota de prensa criticando la medida compensatoria. Ha habido otras medidas compensatorias que, bueno, las hemos entendido, pero esta no la entendíamos, porque cualquier vía de penetración no es una buena, en una zona de urogallo no es una buena medida compensatoria. Y como comprenderéis, esto no me parece una buena medida compensatoria. Pero bueno, se llegó a ese acuerdo y desde la administración dijeron que no habían podido llegar a otra solución,
Pero bueno, en esta vida se hacen cosas bien, se hacen cosas mal y todo es, en este caso, criticable, incluso algunas actuaciones que podamos hacer desde nuestra organización. También hay otra cuestión que es muy controvertida para la mejora del éxito reproductor, que es la extracción y el control de predadores. Esto también es muy controvertido en el ámbito científico. Gente a favor, gente en contra, publicaciones que dicen que, bueno, que mejoran el éxito reproductor, hay otras que no dicen lo mismo. Lo que sí que os puedo decir es que es muy, muy costoso y que a largo plazo es insostenible. Y luego hay algunas especies, particularmente en el Pirineo aragonés, uno de los principales depredadores del lugar es el águila real. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar alternativas, porque se podrían buscar alternativas de camuflaje químico, de alimentación disuasoria, de agresión química, bueno, o incluso de restauración de grandes depredadores. Lo que pasa es que esto último que digo aquí, en el Pirineo a día de hoy, crearía un conflicto social de una magnitud enorme. Se está trabajando mucho en control de predadores, sobre todo en la cordillera cantábrica, y también han empezado a trabajar también han hecho cosas en Cataluña, y aquí en Aragón se quería comenzar con este asunto. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ya hemos dicho que nos parece una cuestión muy, muy costosa para mantener en el tiempo, para que esto tenga un rendimiento de cara al éxito reproductor. Porque el éxito reproductor, como os voy a contar, de la especie no solo está influenciado por la predación, o por lo menos es la opinión que tenemos desde nuestra organización. ¿Cuáles son las amenazas? Pues las amenazas de la especie se han ido identificando a lo largo de los años. Pérdida y fragmentación de hábitat, como os he dicho. Hubo un periodo de deforestación muy, muy intenso, siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, relegando a los urogallos a determinados lugares, determinadas pequeñas islas de bosques donde era el único hábitat que tenían disponible. Determinadas infraestructuras turísticas pues pueden causar, ya sea los tendidos eléctricos o los telesillas, que los cables de los telesillas pueden causar mortalidad. No es el caso del Pirineo aragonés, por lo menos de momento, no es el caso. El tema de la caza ilegal, a día de hoy, bueno, ya habéis visto que es una especie que en el año 79 se vedó su caza, pero claro, estamos hablando de que la especie hasta el año 79 se cazó. Y se hizo un trabajo que hicieron en la cordillera cantábrica, donde, bueno, vieron, para empezar, que lo que se estaba diciendo no era lo real, o sea, lo que se decía que se había cazado, se estaba cazando más de lo que verdaderamente se decía, y que en una de las conclusiones que sacaba la publicación científica es que la caza intensiva y selectiva afectó a la diversidad genética de la especie. Claro, estaban cazando los mejores ejemplares. Los ejemplares más dominantes, que son los que más se exponen, eran los más fáciles de cazar. Entonces ahí hubo una selección genética de eliminar los mejores ejemplares, que eso a posteriori ha tenido consecuencias. Esta tablilla que hay aquí es una tablilla que está aquí en el Pirineo aragonés, ahí en el Parque Natural Poses Madaleta, que la ponían en los lugares donde cantaban los urogallos. Ponían esta tablilla para saber que ahí había cantado un urogallo y iban a cazarlo al alba. También, y esto a raíz del cambio climático, que hablaremos también un poquito más adelante del asunto, se ha visto que la reproducción se ha ido adelantando en los últimos 30 años. Esto puede provocar mortalidad en los pollos, y bueno, hay alguna publicación al respecto de eso. Y una de las principales causas del declive, como vengo insistiendo a lo largo de la charla, es el escaso éxito reproductor, que es lo que está provocando
la pérdida de la población. Pero bueno, ¿por qué se produce eso? Pues es que yo creo que es un conjunto, o creemos que es un conjunto de cuestiones que todas ellas están provocando el que no haya reclutamiento y el que la población poco a poco vaya disminuyendo. Pues la alteración del hábitat, la depresión por endogamia, en función de lo que he contado anteriormente, la depredación, que también, claro, indudablemente actúa, la competencia en algunos lugares, como por ejemplo en el Pirineo catalán, tienen graves problemas con competencia con ungulados, cosa que aquí en el Pirineo aragonés vamos a empezar a tener, y el tema del cambio climático. Indudablemente la presencia humana en determinados lugares y sobre todo en las épocas invernales puede afectar a la especie, incrementando su nivel de estrés, pérdida de energía, y que esto, pues bueno, provoque que a lo mejor no puedan llegar en un estado óptimo a la reproducción. En el Pirineo aragonés hay muy poquitos sitios donde tenemos esos problemas. Una gran parte de las zonas vitales están en sitios alejados y que no tienen perturbaciones, por lo menos a día de hoy. Y luego ya está el asunto del cambio climático, que ya muchos autores vienen a decir que está afectando a la especie y que creemos que, bueno, como veréis, es una especie que, como he dicho al principio de la charla, una especie boreal, una especie que viene del frío, que busca islas climáticamente frías, con unas condiciones de vegetación y de hábitat que solo se da en estos lugares. Y bueno, ya hay algunos trabajos que se han hecho que bajo los escenarios o los futuros escenarios y los modelos proyectados de cambio climático, pues podría haber una gran reducción de las poblaciones, bueno, sobre todo, sí, de las poblaciones y de su ámbito de distribución dentro de la península ibérica. Incluso están apareciendo, o creemos que pueden estar apareciendo, enfermedades emergentes provocadas por el cambio climático, como es, por ejemplo, en este caso, la malaria aviar. La malaria aviar ya está afectando, por ejemplo, al quebrantahuesos. Ya tenemos quebrantahuesos muertos por malaria aviar en los Pirineos, y si mueren quebrantahuesos también pueden estar muriendo uruguayos, porque están en el mismo ámbito de distribución. Esto es una cuestión que nos gustaría evaluar y mirar, y estamos ahora intentando conseguir fondos para poder trabajar sobre ese asunto. Hay algunos trabajos, esto es muy reciente, de que han visto que los uruguayos están infectados con diferentes parásitos sanguíneos, pero bueno, esto es porque nunca se había hecho ese tipo de trabajo. Y lo que sí que me parece importante es que la temperatura en los Pirineos ha ido subiendo en las últimas décadas. Ya sabéis que a nivel global ya estamos por encima del 1,5. En los Pirineos, además en las zonas montañosas, se acentúa, y esto provoca que determinados vectores, como en este caso los mosquitos, que en su momento no podían en determinadas épocas desarrollar el ciclo completo y por lo tanto infectar, ahora con las condiciones de temperatura ya lo pueden hacer. Y por eso están infectando y matando quebrantahuesos, y muy probablemente estén muriendo otras especies, lo que pasa es que no lo sabemos. Bueno, el aumento de temperatura en todas las especies afecta a la fisiología, a la termorregulación y luego puede provocar hipertermia. Esto es como si a nosotros, los que estamos aquí presentes, nos ponen 2 grados ahora mismo encima. Tenemos un problemita todos, con 38 grados. Nos vamos a la cama o nos vamos todos para casa. Pues bueno, aquí tenéis una gráfica de los últimos 1000 años. De cómo ha ido aumentando, de los ciclos de temperatura, además aquí con todos los volcanes, las erupciones volcánicas, pero ya veis aquí cómo ha ido subiendo la temperatura. A ver, hay muchas veces que hay cierta discusión como esto, y tampoco me voy a meter porque no es objeto.
El problema es que está siendo de una magnitud y velocidad el aumento de temperatura desconocida. Y que sobre todo va a poner en riesgo la viabilidad humana. El planeta no. Y la viabilidad de una parte importante de la biodiversidad que nos rodea. Nosotros somos biodiversidad, dependemos de la biodiversidad y todos nos vamos a ver afectados. Bueno, pues esto es lo que le pasa al urogallo, que con 1,5 de temperatura pues puede tener problemas incluso que desconocemos que estén afectando pues, a la reproducción o estén afectando pues bueno, sí, a su fisiología. Aquí pongo una imagen muy clara de lo que está pasando. Esto es el Monte Perdido en 1910, esto es en el año 2019 y fijaros en el 23. Le quedan 10 años al glaciar del Perdido. Pero lo que le pasa al glaciar del Perdido es sintomático de lo que le va a pasar al resto de los hábitats y especies de la cordillera pirenaica. También se han encontrado en un reciente estudio contaminantes por fármacos, o sea, urogallos contaminados por fármacos. Tampoco se sabe muy bien cómo eso puede estar afectando, por ejemplo, la reproducción. Esto ha sido también bastante reciente. Y bueno, vista cómo era la evolución de la población, y a raíz de la publicación que hicimos en el año 2020, solicitamos al Ministerio que cambiara la categoría, que estaba vulnerable, y le dijimos que tenía que ser declarada en periodo de extinción. Cosa que ya se hizo en Aragón, al revisarse el catálogo, y luego ya en el 2023 apareció en el boletín oficial. Sí que vimos en nuestra publicación que eso he comentado de Ardeola, que al ritmo que vamos, en los próximos 30, bueno, ya publicamos la publicación desde el 2020, pues que en los próximos 30 años, si seguíamos así, el 86% de la población la perdíamos en Aragón. Tal y como habíamos modelizado, en función de la productividad y de cómo había ido descendiendo el número de ejemplares en los cantábricos. Ya más o menos voy acabando. Desde nuestra organización sí que bueno, hemos hecho diferentes campañas de sensibilización con empresas privadas, incluso tenemos una exposición que ha estado rotando por escuelas en los Pirineos, por diferentes pueblos. También ha estado aquí en Zaragoza, incluso estuvo aquí en el Museo de Ciencias Naturales, en el Paraninfo. Bueno, es una cuestión que venimos haciendo de manera más o menos continuada con los medios que tenemos. También participamos en el grupo de trabajo como expertos. El grupo de trabajo está adscrito al Comité de Fauna y Flora del Ministerio, que se reúne 1 o 2 veces al año, y ahí se pone en común cuál es la situación de la especie y qué trabajos se están desarrollando y qué es lo que habría que intentar hacer para revertir la situación de la especie, no solo en los Pirineos, sino también en la cordillera cantábrica. Y bueno, también este último año, el año pasado, estuvimos revisando la estrategia, que se acaba de aprobar ahora mismo en febrero. La tenéis publicada en la página web del Ministerio. Se acaba de publicar la nueva estrategia de conservación del urogallo pirenaico y cantábrico. Aunque bueno, con todo lo que os he contado, la situación es bastante complicada. Y nada más, y ahora ya, pues gracias por vuestra atención. Aquí estamos una parte del equipo, de la gente que nos toca ir al campo a hacer los seguimientos, y ya estoy abierto a todas las preguntas que queréis hacerme. Muchas gracias. A mí se me ocurren un par de comentarios. Siempre he oído hablar de los problemas del urogallo y de cuáles eran los posibles problemas. Y tú lo has comentado solo de pasada, pero otros ni lo comentan. Yo soy rastreador. Cuando voy a Pirineos, o sea, la densidad de rastros de zorro y de jabalí es descomunal. O sea, me cuesta entender
me cuesta entender que salgan adelante pollos. Y esto me recuerda un poco, hablar de los grandes predadores. Claro, hace años, cuando se pusieron a intentar salvar al correcaminos en Estados Unidos, se dieron cuenta que al que tenían que proteger era el coyote, que era el que mantenía a raya a los zorros. Por ahí, por Pirineos deberíamos ir igual por ahí. Y luego, ostras, hemos tenido 3 siglos, casi 4, de una pequeña edad de hielo, de la que salimos en 1800 y pico. Normal que una especie boreal lo lleve mal, solamente por ese problema, no está ningún otro más. Bueno, precisamente la pequeña edad del hielo igual fue todo lo contrario, porque sí que favoreció que una especie boreal y que vive en ambientes de frío, pues bueno, estuviese en mejores condiciones que las que tiene ahora. Ahora está viviendo en una isla que cada vez es más cálida. Es así, es una isla, los Pirineos son una pequeña isla y es cada vez más cálido y muy cambiante. Es verdad que durante los últimos 100 años hemos recuperado mucha masa forestal, eso a nivel global, en todo Aragón y en los Pirineos. Eso, por un lado, sí que le ha beneficiado, pero también ya he dicho a lo largo de la charla que se le llevó al límite porque la deforestación fue muy acusada y sobre todo las zonas más productivas, que eran los fondos de valle, pues prácticamente ahora son inhabitables por presencia humana y en parte también porque en muchos casos se han deforestado. El tema de los predadores siempre han estado, algunas veces en algunas conversaciones que tengo, dice, bueno, claro, es que este animal cría en el suelo, pues es que es normal. Y digo, no, haga usted, que lleva criando en el suelo 200.000 años. Ya está adaptado a criar en el suelo y a criar con predadores. Está adaptado a eso. Otra cosa es en qué densidad y en determinados lugares, pues posiblemente los predadores sean un grave problema, pero no es un único problema. O sea, no podemos centrar el problema en los predadores. Eso es lo que venimos a decir, por lo menos desde nuestra organización. Porque hay otros problemas que como he apuntado ahí, que no se conocen, que posiblemente estén incidiendo en la productividad y no lo sepamos. Sí que ha habido trabajos en Cataluña con cámaras de fotogrampeo haciendo seguimiento de nidos, bastantes nidos. Se ha visto que había incidencia de la predación, pero no era el principal problema de la pérdida de las puestas. Había desde molestias en algunos casos a temas climatológicos y luego también había predación. E incluso problemas de infertilidad. Que eso es una cuestión que, por ejemplo, nosotros hemos averiguado con el quebrantahuesos. ¿Por qué vienen los problemas de infertilidad? Pues puede haber mucha casuística. O sea, ¿qué quiero decir con esto? También se ha estado viendo en Cataluña, que han estado trabajando un poquito más, que es que nacen muy pocos pollos. O sea, ya no es que tengan un número de pollos muy alto y se produzca la predación y por lo tanto desaparezcan los pollos, es que tienen pocos pollos. Entonces, ¿por qué hay esa...? Nosotros pensamos que es un cúmulo de circunstancias negativas que todas ellas al final acaban provocando que el éxito reproductor sea bajísimo. Pero hay cuestiones que como no se saben, no sabemos si actualmente la malaria aviar les está afectando mucho o poco. Que por cierto, a los que más afecta es a los pollos. O por ejemplo la gripe aviar. Hubo hace 2 años un episodio de gripe aviar en el Pirineo tremendo. Por ejemplo, con el quebrantahuesos no estamos en la certeza absoluta porque no se pudieron hacer análisis y no se pudieron recoger pollos para hacer el análisis y constatarlo. Pero lo que sí que sabemos es que teníamos 40 pollos para volar con 70 días y perdimos 20 pollos en cuestión de 10-15 días. Y resulta que en Navarra murieron 3 pollos por gripe aviar. Si le afecta al quebrantahuesos, le puede estar afectando la gripe aviar al urogallo. Si le afecta la manera de aviar al quebrantahuesos, le puede estar afectando al urogallo. Y luego hay otra serie de cuestiones ahí, que he puesto algunas, que ya veíamos a ver cómo les afecta el tema de los fármacos, pues por ejemplo en la productividad, indudablemente en la subida de temperatura.
La subida de temperatura afecta a la fisiología. Y está afectando, yo creo que también, a la reproducción. O a que tengan una reproducción, pues podríamos decir, normalizada. Y a día de hoy tenemos 1,5 grados y vamos para 2. Y vamos para 2. ¿Hay algún proyecto de cría en cautividad? Sí, hay proyectos de cría en cautividad, pero no aquí en Pirineos, están en la cordillera Cantábrica. Hay 2 centros, uno en Asturias y otro en Castilla y León, y el de Asturias no ha funcionado muy bien, pero el de Castilla y León sí que está funcionando bien. Claro, lo que pasa es que los proyectos de cría en cautividad, que está bien, y tener un stock genético ante la eventualidad de que una parte de la población se extinga en determinados núcleos o determinadas zonas, hay que soltar a un ritmo, el número de pollos que hay que soltar es muy grande para que eso sea efectivo. Y además eso debe ir acompañado también con otra serie de medidas. Una que está relacionada con el tema del control de predadores en determinados lugares de las zonas de suelta. Esperamos que es que habría que soltar muchos pollos para que tengan un nivel de supervivencia alta. ¿Y cómo les está afectando la supervivencia? Ya no solo los predadores. Claro, lo que pasa es que ¿cómo les está afectando a los pollos, por ejemplo, el cambio climático, ya sea con eventos, en este caso, de eventos climatológicos por un lado, el tema de la temperatura por otro, la sincronía que se puede producir, por ejemplo, de disponibilidad de alimento, porque eso podemos tener pollos y en el momento de que tengamos los pollos no tengamos disponibilidad de artrópodos. Y eso puede estar relacionado también con el cambio climático, O sea, que es que hay una serie de cosas ahí que se desconocen y que nos han abordado, pero siempre vamos a lo de siempre. No, es que se los comen los jabalíes, que sí, que algunos se los comen los jabalíes, pero que no es la causa última, ni la única, que hay un conjunto de causas que afectan y que algunas no tenemos ahora mismo, no tenemos suficiente información. Lo que sí que os puedo decir es que para mejorar la productividad tampoco, nosotros que estamos en el grupo de trabajo y que conocemos especialistas que trabajan en la materia, pues surge mucho esta discusión. ¿Cuál es la tecla para mejorar la productividad? Nadie la tiene. Por lo menos que yo sepa, nadie la tiene. Que sería lo fundamental. Aquí lo fundamental es que la gallina tuviera 7 pollos y el primer año de vida los 5 pollos sobrevivieran. Entonces, pues bueno, pero si es que con 0,6 pollos por gallina es que es imposible. Imposible. A día de hoy, pues la población está, bueno, no sé. Y en algunos muestreos que hemos hecho desde nuestra organización, hay lugares que las condiciones de hábitat son buenísimas, o sea, muy buenas, son zonas que no tienen ningún tipo de molestia, y las poblaciones han ido desapareciendo. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, pues un poco todo lo que he ido contando. Si hay más preguntas. Una pregunta más. ¿Hay problemas de endogamia ya en la población aragonesa? No lo sé porque no se ha hecho ese trabajo. Se ha hecho en la cordillera Cantábrica, sí que han hecho estos trabajos. En la Cantábrica ya estaban recomendando introducir. Lo que sí que parece que haya bastante acuerdo es que la población cantábrica, aunque son 2 subespecies que son muy próximas genéticamente y que no hay ningún problema. De hecho, parte de los urogallos que hay en los centros de cría y de los urogallos que están soltando en la cordillera vienen de Pirineos. O sea que en realidad no hay problema. O sea, con eso no. ¿Y en la población aragonesa también hay intercambio genético con la vertiente francesa? En su momento lo ha habido. A día de hoy, con tan pocos ejemplares,
no te lo puedo decir, y para eso también habría que marcar ejemplares y verlo. En su momento lo ha habido porque, por ejemplo, la población de la población de Canfrán, los ejemplares que había en Canfrán, que había un cantadero en Canfrán, pero que ha desaparecido, o que creemos que ha desaparecido, en Canfrán, a principios de siglo no había bosque. Estaba pelado. Eso fue todo una repoblación que se hizo a través de aquellas obras de hidroforestales, y entonces fueron ejemplares que pasaron de Francia y colonizaron debieron colonizar en los años 80, cuando aún la población, podríamos decir que estaban en una situación más o menos relativamente mejor, mejor, y colonizaron la parte aragonesa. Y de hecho estaban en una zona con alerces, porque allí plantaron alerces, alerces entre otras cosas. Entonces sí que ha habido conexión, y hay algunos sitios de puertos. De hecho, un pájaro que marcaron que marcó el gobierno de Aragón hace un año, cruzó un puerto a 2.500 metros a Francia. Y los cazan, ya los cazan, ¿no? Bueno, hay cupos y sigue siendo una especie cinegética, pero ahora desconozco cuántos cazan al año, deben cazar muy poquitos, pero sigue siendo una especie cinegética, a diferencia de España, que en España no es especie cinegética. Pero en Francia, no obstante, están en Parque Nacional y las zonas de nidificación, por lo que he visto yo en el Somport, están marcadas y protegidas. Bueno, hay esa zona de Somport, que sí que la tienen, sí que hay unas zonas delimitadas, como hicimos nosotros ahí en el Parque Natural Pozo Espadaletà, y sí que hay unas zonas que sí pide el paso. Aquí también hay una zona, con el plan de conservación, hay una zona en el valle de Chistau que también está prohibido el paso, o sea, al estilo de lo del Parque Nacional. Pero esa pista la van a convertir en carretera, ¿no? La de Chía a Plan. Bueno. Y eso es una faena, ¿no? Una cosa es la pista. Sí, pero claro, se la convierten en carretera, entrará mucha más gente. Si la convierten en carretera va a pasar más gente de la que Claro, pasa. Eso es claro. indudable. A día de hoy ya pasa mucha gente. Pero va a Ya pasar pasa más, mucha gente. Pasará bastante más gente. bastante más. Pasa cerquita, Por eso. pero no pasa por donde está. Pero se van a merendar y Sí, se bueno, meten. indudablemente ese es otro asunto, que nosotros en su momento ya hemos mandado las alegaciones con respecto al asfaltado de la carretera de Chía y Plan, que es una reivindicación histórica allí. Allí yo creo que la necesidad es otra. La necesidad sería arreglar Sarabia-Plan, unos túneles que son de antes de la Guerra Civil, y eso es lo que deberían arreglar, pero eso cuesta 20 millones de euros. Y han decidido que de momento que lo primero que les van a arreglar es la carretera esta que nosotros ya hemos pedido. Bueno, mirad, una de las cuestiones que pedíamos en las alegaciones era dentro de las medidas compensatorias, cuando se haga la declaración de impacto ambiental de esa obra, era que declararan toda la zona, precisamente toda el área crítica, reserva integral, precisamente por la presencia de Europa. Esa es una de las cuestiones que les hemos pedido en las alegaciones al gobierno de Aragón. Aún no tenemos ninguna reserva integral en Aragón. Bueno, puede. Ya. Nosotros hemos ido al máximo, porque las reservas pueden ser de diferentes niveles, pero bueno, les hemos dicho. Bueno, que por cierto no tiene, esa zona no tiene ninguna, además que hay un hueco, porque hay una parte que es Red Natura, pero hay otra parte que no tiene ninguna figura de protección. Y en las medidas compensatorias les hemos dicho, ¿van a ustedes a asfaltar la carretera? Pues declaren eso reserva integral. Por supuesto, todos los viales de salida los tendrían que cortar, y luego no hagan, que eso ya seguramente, no hagan, como hacen en las carreteras francesas, mantenimiento invernal. Y os voy a poner un ejemplo. El Tourmalet no tiene mantenimiento invernal. Tourmalet pasan miles, no sé, cientos de miles de personas por esa carretera. Es el puerto más conocido, de uno de los puertos más conocidos del Tour de Francia, pues no tiene mantenimiento invernal. Entonces les dijimos, pues ustedes lo asfaltan, muy bien. Hagan la reserva y no hagan mantenimiento invernal. Y aquello, si no hay mantenimiento invernal, por lo menos durante el invierno tiene
cierta tranquilidad, que es lo que tiene ahora. Pero bueno, es verdad que es un vial que ya está hecho. La cosa es que nos dijeran, no, es que queremos hacer un vial nuevo, entonces eso ya son palabras mayores, pero el vial ya está. Y en verano pasan por allí muchísimos vehículos. Pero bueno, sí, estamos hablando que además allí, precisamente en esa zona, están uno de los mejores bosques, de los mejores bosques subalpinos que tenemos en la comunidad autónoma, en Aragón, y además es una zona con presencia de urogallo y es una zona muy importante para esta especie. ¿Y qué medicamentos son los que han afectado? Pues desconozco qué fármacos han puesto en la noticia porque yo vi el artículo, pero No se sabe, ¿Y no cómo, ponía y qué cómo fármacos pueden eran. llegarles? A ver, con una alimentación que Era tengan ivermectina para los escarabajos. puede que sea el antiparasitario. ¿Qué lo leí? Sí, Sí, el antiparasitario que se utiliza para el ganado. para ganado. Sí. Sí, Yo lo he leído. Se utiliza para más cosas, ¿eh? Últimamente se utiliza hasta para la dispasia. Sí, pero en este caso seguramente, claro, porque ahí hay presencia de vacas y entonces, pues, bueno, al final eso acaba en la cadena trófica y eso pues puede tener afecciones, bueno, Sí, seguro. podría tener afecciones. ¿Cuántos años lleváis con los estudios y trabajos? ¿Y para cuánto os llega las ayudas, subvenciones, etcétera? A ver, nosotros con el urogallo estuvimos trabajando de manera más o menos continuada, sobre todo con el gobierno de Aragón, desde el año 99 hasta el año 2016. Luego hemos hecho cosas así puntuales, esto de los estudios genéticos, que hemos estado colaborando, y luego el resto, y muchas veces muchos de los muestreos o cosas las hemos hecho con medios y personal propio, pero bueno, sí, vamos, yo llevo estudiando el urogallo 30 años. O sea, tienes una perspectiva ya histórica y seguida, ¿no? Sí, yo he conocido cantaderos con 6-7 machos. Imposible ahora. Ya no queda ninguno. Bueno, uno, posiblemente. Pero que oigas 3 o 4 machos. Normalmente, sí, a lo largo de los años vamos viendo que incluso ya hay muchos sitios donde ya no hay. Y eso ha sido además recientemente, o sea, muy recientemente. Pero claro, tener en cuenta, estos animales viven 15 años. Igual es un año, otro año. Es el mismo, pues otro. Otro año, y ya, pues se muere. Y sin el reclutamiento se acabó. Pues van pasando los años. Para ellos y para nosotros, para todos, y entonces, claro, sí, y eso es lo que, bueno, ya habéis visto la gráfica, ¿no? Del censo de los cantaderos, como poco a poco iban descendiendo el número de machos, con las mismas personas, los mismos cantaderos, con la misma metodología, o sea, no hay sesgo absoluto, ahí. ¿Cuánta área biológica necesitan? Yo es que soy ignorante, pero es que... He puesto una diapositiva, más o menos un macho, por ejemplo, necesita unas 250 hectáreas. Necesita de bosque, 250 hectáreas, que no es pequeño, pues para poder cumplir todo el ciclo vital. De invernada, de cría, necesita bosques más o menos en buenas condiciones, tranquilos, que más o menos estén relativamente conectados y luego a partir de las cotas altitudinales que os he comentado, que es donde tienen el hábitat adecuado, y que ese hábitat adecuado además está sufriendo cambios. De hecho, ya sabéis que además actualmente el bosque en Pirineos está subiendo en altura. Y es porque el ciclo vegetativo
se alarga más, hay más cantidad de CO2 en la atmósfera y eso provoca que pueda subir más en altura, en este caso el bosque. Eso por un lado no les viene mal, no les viene mal. Pero pueden estar perdiendo, claro, estamos hablando de que el bosque va subiendo, pero hasta que ese bosque tenga las condiciones óptimas para la especie, bueno, tienen que pasar 70, 80, 90, 100 años. Bueno, son las 9, lo dejamos aquí y muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.